Hoy vengo a daros un mensaje a todos los que estéis pasando por una adicción. Pedir ayuda. Mi padre os puede ayudar en todo y ahora es una buena persona a la que yo admiro. Tener una adicción es un calvario por lo que nadie querría vivir, porque nadie en el fondo quiso ser adicto. Pero sí que es verdad que hay una cosa buena. Si tú haces un buen proceso y te recuperas, es la única enfermedad que te quedas mucho mejor de lo que estabas. Una persona más responsable, más bondadosa, más compasiva y mucho más humanizada. Que llega un momento en la vida que hay que aterrizar y buscar esos poquitos momentos de lucidez, que igual no van a ser muchos, para que puedas pedir ayuda. Por muy mal que esté todo, siempre puede haber una salida. El drama de tu vida no define la persona que tú eres. Nelson Mandela dice que no podrás vivir con auténtica pasión si te conformas con llevar una vida menor de lo que podrías haber llevado. Por eso, por favor, no seáis tacaños con la recuperación y convertiros en referentes. Allá donde va mi padre, la adicción le tiene miedo. Uno, dos. Muchísimas gracias. Se me escucha bien, ¿verdad? Bueno, un placer de estar aquí con todos vosotros y vosotras. Yo, como siempre, muy agradecido de este momento y bueno, aparte lo tenía marcado en mi agenda porque era un día especial. Hoy tengo por aquí a mis hijos, mi familia. Buenas. Un aplauso para mis pequeños que han sido parte de mi recuperación. Y bueno, cómo no, quiero dar las gracias a la asociación APAETS por la gran labor que están haciendo, a su junta directiva, a todos los componentes, y quiero que le deis un fuerte aplauso porque están haciendo una labor que es una pasada con los adictos y las adictas que están sufriendo. Y bueno, mi conferencia hoy va dedicada a dos personas especiales. Una se llama Nuria, que es una paciente mía, que hace una semana le diagnosticaron un cáncer, y está demostrando una fortaleza y una valentía increíble. Me gustaría que le pudiéramos dar un aplauso, sobre todo a ella y a esas personas que están sufriendo por luchar por salir de una enfermedad. Y cómo no, también va dedicada para mi padre, una persona muy importante en mi vida, que falleció hace unos meses y que bueno, fue una figura que me ayudó tanto en mi vida que estoy muy agradecido por cómo se comportó conmigo. Y un aplauso muy fuerte para esas personas que ya no están con nosotros, de verdad. Bueno, ¿y de qué va a ser mi conferencia? Yo la he dividido más o menos en tres partes. Una parte más o menos de esto de lo que es prevención, características de las adicciones. Una segunda parte donde me gusta siempre compartir un trozo de mi historia. Y ya luego una tercera parte donde ya vamos a hablar de recuperación y de familias. Así que más o menos tenemos contenido para todos y para todas. Dicho esto, vamos a comenzar. Y a mí siempre me gusta empezar con un dato que dice que ¿qué es la adicción? Según la Sociedad Americana de la Medicina de la Adicción, la SAM, la adicción es una enfermedad primaria del cerebro que afecta a los circuitos relacionados con la recompensa, la motivación y la memoria. Es una enfermedad médica progresiva, crónica y que tiene tratamiento. ¿Qué quiere decir la SAM? Que la adicción es una enfermedad. Importante. No somos bichos raros. Aparte de pérdida de bienestar física, también la hay emocional, relacional, a todos los niveles, se podría decir. Y yo voy a traeros otra definición para mí que dice mucho mejor lo que es esta enfermedad, que es mucho más práctica, que dice que cuando, sin importar la cantidad, ni la frecuencia, ni el tiempo de consumo, la persona se encuentra consumiendo a pesar de estar con ello, pisando, pasando por encima, haciéndose daño a sí misma y a personas queridas. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de saber de que me estoy destrozando la vida a mí y a la gente que quiero, a pesar de saber eso, no puedo pararlo. Esto es la enfermedad de la adicción. Aparte, tiene carácter biopsicosocial, un componente biológico, porque ya se sabe que hay cierta predisposición biológica a desarrollar esta enfermedad, un componente más psicológico, dificultad en la gestión de las emociones, baja autoestima, y un componente social debido a la fácil accesibilidad que hay al consumo de drogas,
juego, alcohol, tenemos bares por todos los sitios, locales de apuestas deportivas, con lo que si tienes una predisposición a desarrollar la adicción, va a ser muy difícil que te puedas escapar. Yo voy a traeros 4 características, para mí importantes, de lo que son las adicciones. Hay más, pero yo voy a traeros estas 4 que considero que son las más importantes. La primera, es una enfermedad familiar que afecta a todas las personas que están vinculadas con la persona que sufre la adicción. ¿Qué pasa? Pues que dejan de vivir su vida para vivir la vida del adicto o de la adicta, desarrollando así lo que se llama la coadicción. 2, es una enfermedad de autodiagnóstico. La única persona que puede decidir que tiene la enfermedad es la persona que lo sufre, por mucho que te diga tu hermano, tu padre, tu primo, que estás enfermo, hasta que la persona que tenga la adicción no reconozca que tenga un problema, no puede haber una recuperación. 3, es una enfermedad crónica para toda la vida. Eso sí, se puede parar. Porque ¿qué sería curarse de una adicción? Curarse de una adicción sería volver a recuperar ese uso controlado que en algún momento se tuvo. ¿Pero qué pasa? Que a base de tener consumos, vas consumiendo, llega un momento que hay una línea invisible que cuando ya la pasas, ya no hay marcha atrás. Y esa línea va a depender del grado de vulnerabilidad que tenga cada persona. Me dicen, Javi, pero yo conozco personas que han estado 5 o 10 años consumiendo de una manera muy abusiva y un día dijeron que quisieron parar y pudieron. ¿Por qué esas personas no pasaron esa línea invisible? Se quedaron en una etapa de abuso, básicamente. Y 4, importante, es una enfermedad progresiva, que cada vez va a peor. Incluso aunque hayan pasado periodos de abstinencia y hayas estado 5 o 10 años sin consumir, cuando vuelves donde lo dejaste y de ahí a peor. Es decir, si cuando yo consumía me tomaba 20 cervezas, cuando vuelvo a 20 más 1, 20 más 2, 20 más 3, 20 más 4. En resumen, esta enfermedad te quiere arrodillado, sin familia, sin pareja, sin hijos, sin ilusiones, sin proyectos y sin nada. Y si no le ponemos remedio, final, cárceles, hospitales y la muerte. Porque esta enfermedad mata a personas. Esta es la realidad. Seguimos. Yo os he traído aquí un esquemita sencillito de entender con los tipos de adicciones, sustancia o comportamentales. De sustancia sería sólida y líquida, legal, no legal, depresoras, estimulantes y perturbadoras, y comportamentales. Dentro de las comportamentales, pues la adicción, por ejemplo, al juego, al trabajo, la pornografía, la masturbación, el juego. Entonces, sobre todo el tema de las pantallas, se podría hacer una conferencia de esto, pero sí que es verdad que hay que distinguir cuando hay un uso problemático. Y hay un tip importante, que es cuando veáis que los chavales están pasando demasiado tiempo con las pantallas y están dejando de hacer esas cosas que tanto les gustaban por estar atrapados con la pantalla, con la tablet o con el móvil, ahí hay un problema. Y ahí tenemos que levantar la mano y pedir ayuda profesional. Y yo también quiero hablaros también de la adicción al juego, porque esa fue la que yo viví, cómo es un proceso de una persona que tiene ludopatía. Inicialmente, una adicción al juego, todo el mundo empieza jugando con personas, luego pues acaba yendo solo, vas construyendo una especie de refugio donde nadie te molesta, donde separa tu mundo, donde te anestesias. Poco a poco tienes esa necesidad compulsiva de jugar más. Y ahí ya empiezan a ver los problemas cuando ya empiezas a mentir para jugar, a manipular, y ya cada vez necesitas jugar más y eso hace que pues empieces incluso a sacar mini créditos que están hechos evidentemente para este tipo de personas. Y ya lo último es robar, que al final acabas robando, empiezas con tu familia y acabas robando fuera. La adicción al juego también tiene para mí 4 características un poco diferenciales, y es que es una enfermedad silenciosa. Yo podría estar aquí, haber hecho 30 apuestas y tranquilamente estar haciendo una conferencia y nadie lo notaría, a diferencia a lo mejor de otro tipo de adicciones. Luego no es una enfermedad devastadora en el sentido de que es infinita. Yo podría llenar esta sala de dinero y no sería suficiente. En un rato lo podría gastar todo. Que eso puede llevar, por eso la adicción con más índice de suicidio tiene, porque claro, una persona que de un día para otro se gasta todo su patrimonio, pues evidentemente el golpe emocional muchos no lo asumen. Y la característica más importante que tiene la adicción al juego es la esperanza de pensar que la siguiente apuesta voy a recuperar. Y evidentemente eso te sostiene ahí jugando, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo peor que te puede pasar cuando uno empieza a jugar es que te toque y ganes un premio, porque el cerebro recibe una información como, mira, ya con esto me puedo dedicar, ya no tengo que trabajar y me puedo ganar la vida con esto. Y eso es un problema. Por eso, aquí os he traído lo que son las fases de la adicción, que la voy a explicar. Un segundín. Dale, porfa. La primera sería la luna de miel.
¿Qué pasa en esta fase? Pues evidentemente al principio el consumo de alcohol o incluso de drogas puede ser una herramienta de diversión o de disfrute, donde generalmente no suele haber problemas. Uno sale, se divierte, mucha gente se va a su casa, no hay problema. Pero a mí me gusta siempre compararlo un poco con un maltratador. ¿Qué pasa cuando tú conoces a un maltratador? Un maltratador al principio te regala flores, te acaricia, te lleva de viaje, se porta muy bien, pero no estás viendo a la persona que hay detrás de él. Pasa lo mismo con la adicción. No sabes el monstruo que de verdad hay detrás. Por eso, ¿qué es lo que tú te dices realmente cuando tú estás en esta etapa? Tópicos de la luna de miel. Yo controlo, por una no pasa nada, una vez al año no hace daño, cuando quiera lo dejo, todo el mundo me lo hace y me lo merezco. He sacado un 10 en matemáticas, un 9 en educación física, he hecho un gran negocio, voy a pegarme un homenaje. ¿Cuál sería la siguiente etapa? Silencio clínico. Dale otra, porfa. ¿Qué pasa en esta etapa? Que ya empiezan a haber problemas con el consumo, problemas de una dimensión más alta. ¿Por qué? Porque ya empiezas a construir esa doble vida. Empiezas a tener más consumo, ya no puedes salir sin consumir, ya tu familia, tu pareja ves que tienen un problema, pero tú no te das cuenta. Y claro, aquí donde puede ser que se encuentre esa línea invisible, que puede ser que la pases o no, porque claro, como estás en un abuso continuo, puede ser que en algún momento tú desarrolles ese problema de la adicción. Si esto lo llevamos un poco al caso del maltratador, aquí el maltratador ya te empuja, te da una bofetada, te insulta, te agrede, pero tú dices, yo no lo dejo porque es que es buena persona. Esto es como cuando, ¿qué pasa con los incendios? Al principio tú el incendio lo puedes tener un poco controlado, tienes una hoguera, pero llega un momento que ya se te descontrola y poco a poco pierdes el control de tu vida, ¿no? Aquí en esta etapa, sobre todo, donde se pierden las grandes oportunidades de tu vida. Grandes profesionales y grandes talentos, producto de consumos, aunque no hayan desarrollado la enfermedad de la adicción, han perdido grandes oportunidades. Entonces, ¿qué pasa? Ya he tenido 3 brotes psicóticos, ya mi pareja me ha dejado, alguna sobredosis, y entonces llega el silencio clínico, que es cuando ya tocas ese fondo que a lo mejor es necesario para pedir esa ayuda profesional. ¿Qué pasa? Que yo siempre digo que pedir ayuda no es suficiente, es pedir ayuda y dejarse ayudar. Por eso hay que distinguir entre 2 tipos de adicciones, están los disfuncionales y los funcionales. Los disfuncionales, que será mi caso, son los que consumen en modo atracón, es decir, que igual están 2 o 3 semanas que no lo hacen, pero cuando lo hacen, pues revientan. Están 2 o 3 días desaparecidos, un día, no paran de consumir y evidentemente pues ese día se lo gastan todo. ¿Qué resistencia tienen los disfuncionales? Como lo hago una vez cada X tiempo, pues por eso no me recupero. ¿Y los funcionales? Los funcionales son los que son capaces de convivir con el consumo y pueden trabajar, pueden estar con la familia, pueden estar con la pareja y evidentemente, ¿qué resistencia tienen? Yo controlo. Y al final siempre hay una lucha muy grande para que se recuperen. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya por fin se rinden y tocan ese fondo, ¿cómo llega una persona que tiene la adicción? Un segundín. ¿Cómo empezaría? ¿Qué características tiene? ¿Le puedo dar otra vez, por favor? Características, para mí importantísimo, son personas egocéntricas, importante. Se convierten en personas muy victimistas, el mundo gira en torno a ellas, pobrecito de mí, todo me pasa a mí. Profesionales de la mentira, profesionales de la manipulación, baja autoestima. Esto es importante porque después de acumular tanto sentimiento de culpa, una persona que ha hecho barbaridades, pues es muy difícil que al principio tengan ese punto de amor propio. Por eso es importante trabajar en esa parte. Alexitimia, dificultad de sentir emociones. Anedonia, dificultad de sentir placer. Y crear un personaje. Construyen un personaje en base a la adicción. Y por eso esto luego habrá que trabajarlo. Yo voy a traeros 4 palabras, que al final para mí yo quiero que las llevéis, que para mí son las más importantes a la hora de recuperarse una adicción y entender lo que es esta enfermedad. Que son, la primera es obsesión. La persona vive para y por el consumo, pensando en todo momento dónde y cómo y cuándo lo voy a hacer. La segunda sería compulsividad. Una vez que empiezo, ya no puedo parar. La tercera sería caos o ingobernabilidad. Todas las áreas de mi vida se quedan totalmente ingobernables. Me levanto tarde, como mal, vivo una vida totalmente caótica. Y 4, esclavitud. Te conviertes en un esclavo de la adicción. No obstante, adicción viene del latín addictus, que hace referencia a una persona que estaba endeudada con su acreedor y para poder solventar esa deuda se tenía que entregar como esclavo toda la vida.
Así que hablar de adicción es hablar de esclavitud, sometimiento. Son cadenas que te atrapan y te cogen y te privan de tu libertad. Estas 4 palabras las vamos a ver en un reloj biológico de un adicto que está en consumo en su fase de dependencia. Como veis, el consumo está en el centro de su vida, ahí donde concentran toda su energía. Y como podéis ver, ingobernabilidad. Medio comen, medio viven, medio trabajan, medio todo. Hasta que se despierta la obsesión por el consumo. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cuánto me voy a meter? ¿A quién le voy a engañar? ¿Voy a provocar una pelea? ¿Voy a hacer lo que sea necesario por poder consumir? ¿Qué pasa? Que luego se despierta la compulsividad. Cuando ya empiezas a consumir, ya no puedo parar. Y cuando por fin consigo parar, ira, culpa y frustración. Y otra vez vuelvo a medio comer, medio vivir, medio trabajar y medio todo. Mañana lo dejo, va a ser la última vez. Y este es el bucle o el reloj biológico de muerte de un adicto cuando está en activo en su fase de dependencia. Claro, ¿y cómo sería el de un familiar? A ver, un segundín, ahí lo tenéis. Pues igual, lo que pasa que en vez de que en el centro esté del consumo, estaría el adicto o la adicta. Ahí es donde concentran toda su energía. Y viven igual, ingobernabilidad. Medio comen, medio viven, medio trabajan, hasta que se despierta la obsesión, pero en vez de por el consumo, por el control. A ver si le escondo la botella de alcohol, a ver si voy a los camellos para decirle que no le den droga a mi hijo, a ver si le escondo las tarjetas de crédito. Evidentemente, no consiguen frenar ese consumo y cuando se da ese consumo y esa compulsividad en el adicto, se dispara una persecución compulsiva para que el adicto deje de consumir. Y sienten lo mismo, al final, ira, culpa y frustración. Y otra vez vuelven a medio comer, medio vivir y medio trabajar. Y este es el reloj biológico de muerte de un adicto cuando tiene un familiar cuando tiene un adicto que se encuentra en activo. Por eso, para las personas que sufren adicciones, que sepáis que cada vez que consumís, también consume vuestra familia, vuestra hija, vuestra hermana, vuestra pareja. Eso es importante, no lo olvidéis. Hay una palabra que define para mí lo que es esta enfermedad, que es cárcel. Vivimos todos encarcelados como si estuvieras sometido. Por eso, el lema de mi ponencia es objetivo libertad. Voy a poner un segundín por aquí, ahí lo tienes. Libertad que yo también perdí después de muchos años de sufrimiento. Como os he dicho antes, mi nombre es Javier Ortiz, yo soy coach y terapeuta, pero antes de todo esto yo me considero un adicto en recuperación. No ni exadicto ni adicto recuperado, adicto en recuperación. Porque el día que me olvide de dónde vengo tendré un problema. Yo me tengo que seguir recuperando todos los días. Mi condición de adicto vive conmigo. Y voy a compartiros brevemente cómo ha sido mi historia, ¿vale? Yo, durante los primeros años de mi vida, se podría decir que no he tenido ningún problema. Vengo de una muy buena familia, muy buenos hermanos, muy buenos padres, me han educado con muy buenos valores. Y realmente podría decir que hasta los 15, 16 años no pasa nada importante en mi vida, más allá que yo estudiaba, era un chico deportista, tuve una educación buena. Lo que sí que verá que a los 15 años yo conocí a una chiquita que me enamoré perdidamente y cuando ella me deja, pues algo se rompe dentro de mí. Y ahí yo no lo supe encajar bien, fue algo difícil, puesto claro, yo ahí me inicio un poco a tontear, o empiezo a jugar con las máquinas tragamonedas, donde me inicio con unos amigos, que fueron los que me llevaron, y aquí me quiero parar, porque tanto en el consumo de drogas como en el de juego, esto no te va a llevar el taxista, el panadero, ni tu vecino del tercero. Esto te lo va a ofrecer alguien cercano a ti. Eso es importante. Por eso hay que tener muchísimo cuidado las personas con las que uno empieza a ir. Porque yo evidentemente empecé a ir con personas donde ellos jugaban, pues yo también jugué. ¿Qué pasó? Que como yo tenía esa predisposición a ser compulsivo, pues a partir de ahí ellos dejaron de jugar y yo seguía yendo, aunque tenía poquito dinero, me acuerdo que le quitaba algunas monedas a mi madre para ir a jugar. Y conseguí pararlo. A los 17 años estuve un año tonteando, conseguí pararlo sin ningún tipo de ayuda. Y luego tuve 2 o 3 añitos donde ahí estaba estudiando, hacía algo de deporte, pero ya a los 20 me inicio pues, en el consumo más de alcohol, empiezo a toquetear alguna droga, alguna cosa. Pero ya a los 21, 22 años empiezo a tener problemas graves porque ya empiezo a salir. Y yo me daba cuenta cuando salía que yo cada vez necesitaba más tiempo de consumir, de beber, de estar estirando más esa noche, ¿no? Y en 1 o 2 años, pues mis consumos fueron cada vez más problemáticos.
Es verdad que mi padre se asusta, yo también me asusto porque ya había acumulado a lo mejor 3 o 4 fines de semana donde estaba los 2 días consumiendo y saliendo. Entonces mi padre se asusta y me dice, hijo mío, ¿tú tienes un problema? Y digo, pues papá, se ve que sí. Entonces me llevó a un centro aquí en Alicante, nunca lo olvidaré, que fue mi primera vez que yo entendí un poco lo que era la adicción. Y bueno, yo me ingreso, pero evidentemente es verdad que en el centro lo hice bien, hice un buen proceso, pero claro, no estaba dispuesto a renunciar. No quería dejar de beber alcohol porque yo no entendía que el alcohol fuera mi problema. No quería renunciar de ir con los amigos de toda mi vida. Entonces, claro, al no hacer ese tipo de renuncias, pues me expuse otra vez a la adicción y bueno, duré poquito, estuve a lo mejor medio añito, 9 meses. Se podría decir que ahí empezó el calvario personal de mi vida, de mi gente, de la gente que me quiere. Pues claro, a partir de ahí, cada recaída que yo tuve después fue una devastación muy, muy grande. Estuve, se podría decir, desde los 22 hasta los 27, 28 años, pues eso, sobreviviendo como podía, pasándolo muy mal. Mi familia siempre detrás mía, ayudándome, intentando, pues eso, sacarme de todas las situaciones que tenía, porque yo era una persona que cuando yo consumía me convertía en un arma de destrucción masiva. Me hacía muchísimo daño a mí y, claro, iba pidiéndole dinero a todo el mundo para poder seguir consumiendo. Me convertí en una persona totalmente básica, sometida por el consumo donde no podía pararlo. Pero bueno, más o menos conseguí sobrevivir, conseguí tener... Yo ahí tenía una doble vida donde intentaba sostenerme, pero ya a los 28 años ya empiezo a tener consumos muy graves, donde estaba 2, 3 días consumiendo sin parar. Mi padre decide otra vez ingresarme en un centro, vuelvo a salir y ya cuando salgo otra vez vuelvo a recaer porque evidentemente yo era una persona muy terca, una persona muy arrogante, muy soberbia porque no era capaz de hacer caso a lo que me pedían. Entonces, pues eso, volví a recaer y ahí fue donde conocí a la madre de mis hijos, que fue un momento importante en mi vida. Bueno, yo la conocí, el primer día que la conozco, pues bueno, incluso desaparezco. Estuvo 3 días desaparecido por ahí, entonces yo le tengo que contar lo que me pasa. Y cuando le cuento lo que me pasa, dice, no te preocupes, Javi, que en el nombre del amor, por lo mucho que nos queremos, yo te voy a salvar. Y evidentemente, pues bueno, se vino conmigo a vivir y nada, pues duré 2 meses, 3 meses, más o menos. Vuelvo a recaer, tuve recaídas muy fuertes, pero pasó algo que es importante, que bueno, se quedó embarazada de mi hija, la mayor, y sí que es verdad que en ese periodo, más o menos, ahí estuve, pues bueno, un año y medio limpio, que fue el único año y medio limpio que yo he estado dentro de mi adicción activa. Otra vez vuelvo a recaer, vuelvo a liarla otra vez y se queda otra vez embarazada de mis mellizos. Tuve, pues bueno, los 2 años más difíciles de mi vida, los más complicados, porque bueno, yo cada vez que consumía me destrozaba la vida. Y luego siempre tengo episodios muy duros, porque evidentemente hoy que están aquí mis hermanos y ellos lo han sufrido conmigo, ¿no? Situaciones demoledoras, porque claro, yo cuando consumía era otra persona, te conviertes en un monstruito. Al final dependes del consumo, solo para y por el consumo. Yo he vivido situaciones demoledoras de tener que estar jugando en una máquina, atrapado con personas pues, complicadas como yo, que yo pensaba que eran los acabas, no, la acababa era yo, que era el que se quedaba 2 o 3 días por ahí desaparecido. Ahí jugando, tener que venir mi padre esperándome todos los días fuera, venir dentro donde yo estaba y decirme, Javier, nos vamos, y tener que mirarle a la cara a mi padre y decirle, papá, que no puedo irme. Y tener que seguir, por eso la impotencia, ¿no? de un familiar, de ver cómo su hijo se está destrozando la vida y no poder, ¿no? Situaciones de esas así. Y llegar a casa destrozado. Es verdad que mis padres siempre detrás mía para poder salvarme de lo que me pasaba y yo no era capaz, porque al final yo tengo que reconocer que yo tampoco quería esto, yo luchara porque no me pasaba, simplemente que no hacía lo que tenía que hacer por recuperarme. Entonces tuve 2 años donde de verdad me destrocé y bueno, tuve hasta que llegaron esos 40 días fatídicos que siempre cuento, que siempre ha sido pues, lo que marcó un antes y un después en mi vida, donde realmente pues, bueno, fue donde peor lo pasé. Y fueron 40 días donde ya la enfermedad me atrapó a todos los niveles. Eran 3 días consumiendo, 2 días durmiendo, 4 días consumiendo, otros 2 días durmiendo, y así, sin parar durante 40 días, hasta que bueno, acabé, como aquel que dice, ya mendigando por la calle, fumándome los cigarros hasta el suelo, porque en esa época yo fumaba. Y ya en una de esas, como siempre, casualidades de la vida, mi padre, yo estaba en un banco sentado, que el otro día hice un vídeo donde yo estaba, porque yo cumplo justamente 10 años limpio, y bueno, aparece mi padre con el coche, el hombre desesperado buscándome, y bueno, me subió al coche y yo le dije, papá, llévame donde sea que ya no puedo más. Entonces me subió al coche y bueno, me llevó al primer centro donde yo estuve, ahí me volví a ingresar otra vez. Y bueno, tengo que contar esta anécdota, porque esta anécdota para mí fue lo que marcó un antes y un después, ¿no? Yo llegué al centro, me volvieron a ingresar, era un viernes, que por cierto, aquí voy a mostraros cómo llegué yo. Este soy yo cuando llego del centro.
esta es la foto que pongo porque esta foto, pues bueno, llevaba 10 días cuando estaba y, bueno, una persona totalmente triste, devastada, con baja autoestima, sin ganas de vivir, sin ilusiones. Bueno, un infierno el que yo pasé. ¿Qué pasó? Que cuando yo llego el viernes, yo no quería recuperarme, no podía. Estaba tan atrapado que no era capaz de realmente de poder pararme, ¿no? Entonces los profesionales se dieron cuenta de lo que me estaba pasando y llamaron a mi padre. Ezequiel, que tu hijo no está bien, está mal, hay que hacer algo porque si no se va a ir. Porque yo previamente en otros ingresos yo ya me había escapado, ya me había ido y había hecho barbaridades, ¿no? ¿Qué hizo mi padre? Pues bueno, llamó a mi hija pequeña, bueno, a su madre para traerme a mi hija pequeña y mi hija, pues bueno, pues me la trajo al centro. Y bueno, tuve un momento que para mí fue el gran despertar de mi vida, ¿no? Yo estaba sentado en un banquito ahí en el centro, esperando, pues planificando dónde lo iba a hacer, cómo, dónde iba a conseguir dinero, lo tenía todo preparado, todo, lo tenía todo hecho. Hasta que vi aparecer a mi hija, que me llegó corriendo, ¿sabes? Se me puso aquí conmigo, se me subió encima del pie, aquí encima, y me dijo, papá, yo no quiero que te mueras. Y eso fue el punto para mí más importante de mi época de adicción, ¿no? Porque a partir de ahí, evidentemente, no podía irme. Y bueno, tengo aquí a mis hijos, que han sido lo más importante para mí y el motor, y hoy los tengo por aquí, así que os voy a pedir que subáis, los pobrecitos, que estaban nerviosos. Venga, vamos allá. Gracias. Bueno, venid por aquí. Los pobres están que no saben. Bueno, yo tengo que deciros que durante 18 años de mi vida ha sido un calvario de consumo, de adicción, de destrucción. Y si ha habido algo que de verdad me ha empujado a cambiar y a salir de todo esto, han sido mis hijos. De verdad, y lo digo de corazón. Yo en este último momento que yo tenía todo preparado para destrozarme la vida, que lo tenía yo todo hecho, todo planificado, lo único que me pudo parar fue el amor de mis hijos. Créeme, nunca había conseguido. Yo una vez que tenía decidido que iba a consumir, nada me podía frenar. Y fue el amor de mis hijos lo que realmente pudo frenarme y pudo que a día de hoy esté pues 10 años limpio y con mucha fuerza para seguir adelante, de verdad. Bueno, ¿quiere decir algo? Que tengo aquí el micrófono, venga, va. Hola. Hoy vengo a daros un mensaje a todos los que estéis pasando por una adicción y que pedir ayuda. Mi padre os puede ayudar en todo y ahora es una buena persona a la que yo admiro y de verdad que le quiero mucho. Gracias, cariño. ¿Quieres decir algo? Venga, Javi, tranquilo. Allá donde va mi padre, la adicción le tiene miedo. Cariño. Yo soy la hija y estoy muy orgullosa de mi padre, de todo lo que ha logrado. Para mí él es el ejemplo de que siempre puedes seguir adelante siendo fuerte y que hay que aspirar a ser mejor siempre y a lograr tus objetivos. Y tener sueños, sobre todo. Muchísimas gracias, cariño. Bueno, un aplauso muy fuerte. Gracias, cariño. Venga, gracias, chicos. ¿Sí? Muchísimas gracias, de verdad, en serio. Ha sido para mí muy, muy importante. Y bueno, llega mi hija. Esa noche lo paso muy mal porque me confronté a mí mismo. Y bueno, a partir de ahí tuve ese despertar de la conciencia, donde yo al día siguiente decidí ya por fin entregarme al proceso. Estaban los profesionales ahí en la farmacia, hablando entre ellos, y yo me planto allí y digo, oye, me rindo, haced conmigo lo que queráis. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario por recuperarme. Estaba ya cansado de estar cansado, harto de estar harto, de sufrir, ya no podía más. Y evidentemente eso fue lo que hice. Yo empecé mi proceso de recuperación con una carta de presentación, pues bueno, sin autoestima, sin dinero, con una adicción. Evidentemente la madre de mis hijos ya no estaba conmigo, estaba pues perdido, mis hijos los tenía abandonados producto de esos 40 días. No tenía ganas de vivir, ninguna ilusión, pero sí tenía fe. Sí tenía fe en que de verdad
me podía recuperar. Entonces me entregué al proceso, empecé a hacer grupos, empecé a construir buenos hábitos de recuperación, empecé a hacer todo lo que me dijeron, a escribir, a leer, a meditar. Y estuve 2 años así, porque gracias a mis padres, que ellos me dieron la oportunidad de poder hacer este proceso y de estar 2 años dedicándome a mí, pues evidentemente me transformé en otra persona, vamos, me convertí en un animal de la recuperación donde me apasioné y me pude desarrollar lo que es ese propósito, puesto que yo no tenía identidad profesional y me dijeron, pues, oye Javi, tú comunicas bien, te podrías dedicar a esto, y eso fue lo que yo he hecho, ¿no? Entonces, pues bueno, me empecé a formar, estudié coach, integración social, terapeuta, y a día de hoy pues he podido hacer muchas conferencias y poder llevar este mensaje y poder dedicarme a... Empecé primero con el desarrollo personal y luego pues al mundo de las adicciones. Pero sí que es verdad que antes de la pandemia, y esto tengo que compartirlo, pues tuve mi primera situación traumática, que fue, pues bueno, perdí a mi madre, ¿no? Mi madre fallece producto de una bronquiolitis y fue un momento difícil y complicado para mí porque, bueno, al final, ¿qué es perder una madre, no? Tengo siempre ese recuerdo, ¿no? de mi madre fallece en Baza, yo voy con mi hermano y con mi padre, y tener a mi madre fallecida, y cómo no llegar mi padre por detrás y me dice, hijo mío, no te preocupes que tu madre se va en paz de verte bien y haberte recuperado. Por eso yo creo que le deis un fuerte aplauso a esas madres luchadoras que trabajan por sus hijos, de verdad. Y bueno, durante estos 6 años, gracias a que mi madre al fallecer me da ese empujón, porque mi madre siempre quería que yo hiciera todo esto, pues bueno, me he entregado cuerpo y alma a la recuperación de las adicciones, llevando el mensaje, subiendo vídeos a las redes sociales, pues dando lo mejor de mí. Y bueno, hace unos meses, como os he comentado, pues bueno, faltó mi padre y yo siempre tengo que tener palabras de agradecimiento a él, porque él siempre era una persona que nunca me dijo una mala palabra. Es decir, yo lo tenía esperando fuera, esperándome en el coche, y nunca tuvo una mala palabra para mí. Venga, hijo mío, no te preocupes, que esto lo vas a sacar. Siempre creyó en mí, siempre estuvo ahí, y fue la mejor persona que yo he podido conocer. Jamás un hijo se podrá sentir tan orgulloso del padre que ha tenido. Por eso, darle un fuerte aplauso a esos padres, por favor, que también están luchando por sus hijos. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar de recuperación. Primero, lo que os he traído son las 5 enseñanzas. Si hay adictos o adictas que están empezando su proceso de recuperación, estaros atentos que esto os va a gustar. Bueno, empezamos con la primera enseñanza, para mí, importante. La rendición. Dicen que a lo que te resistes, persiste, y a lo que aceptas, transforma. La rendición es la máxima expresión de la aceptación. Por eso yo voy a contar un poquito cómo es el proceso, desde que una persona niega el problema hasta que se rinde. Al principio, cuando una persona niega el problema, pues lo típico es, pues bueno, todo el mundo lo ve, pero menos tú. Pero cuando ya tomas conciencia de que de verdad tienes que cambiar, yo lo voy a hacer, sí, solo a mi manera y a través de la fuerza de voluntad. Claro, eso no funciona, ¿no? Siguiente paso, pues le pides ayuda o a tu pareja o a tu familia. En el caso de la pareja, le cuentas lo que te pasa, no te preocupes, que en el nombre del amor, por lo mucho que nos queremos, yo te voy a salvar. Y esto evidentemente no funciona. Esto es como postularse para ser socorrista o salvavidas y resulta que cuando te vas a tirar al mar no sabes nadar, con lo que te hundes tú y se hunde el ser querido que tiene la adicción. En el otro caso serían las madres o los padres, generalmente producto del estigma que hay, pues le suele costar mucho aceptar la realidad que tiene su hijo. Por eso al principio lo que tienden es se podría decir, a esconderlo o a ocultarlo del problema. Cuando ya se dan cuenta que así esto no funciona, el siguiente paso es pedir ayuda profesional a una asociación o a algún terapeuta. Pero claro, yo voy a pedir ayuda, sí, pero lo voy a hacer a mi manera. Es decir, ¿a mí qué me van a contar esto? Entonces yo les haré un poquito de caso y ya veremos a ver si yo me recupero. Y cuando ya por fin estás cansado de estar cansado, estás harto de estar harto y ya no pueden más, sacas esa bandera blanca y dices, haz conmigo lo que quieras, y te rindes. Y te entregas de una manera incondicional a la recuperación. En la recuperación de las adicciones, el querer no es poder. El querer sí, pero con herramientas. Y esas herramientas necesitan trabajarlas e interiorizarlas. Esto no va de fuerza de voluntad, porque la fuerza en la dirección que no es la correcta no sirve, más bien buena voluntad. Es hacer lo que necesito
y no lo que yo quiero. Esto no tiene sentido. Es como que, ¿de qué te quieres recuperar si estás haciéndole pulsos a la enfermedad? Tarde o temprano no va a funcionarte. Siguiente enseñanza. Ahí lo tienes, renuncias. Una vez que te has rendido, ¿qué pasa? Pues que tienes que renunciar. Primer paso, tienes que cambiar tu entorno. Si vas con 5 patos, tú acabarás siendo un sexto pato. Si vas con 5 mediocres, acabarás siendo un sexto mediocre. Si vas con 5 infieles, acabarás siendo un sexto infiel. ¿Qué pasa si tú sigues yendo con 5 personas que siguen siendo consumidores sociales? Pues que tú acabarás consumiendo. Con el problema de que ellos se irán a casa y tú te vas a destrozar la vida. Y me dicen, Javi, entonces ¿qué pasa? ¿Tengo que cambiar todo mi entorno? Sí, ves con personas que están donde tú quieres estar. Aprende de ellos, conviértete en una persona brillante, transfórmate. Y cuando hayas hecho ese proceso, ves a tus amigos de toda tu vida y les muestras dónde está el camino. Igual que con los lugares, uno no puede querer dejar de fumar e irse de fiesta al estanco. ¿Qué hace un alcohólico en un bar? ¿Qué hace una persona que tiene problemas de ludopatía en locales de apuestas deportivas? Uno tiene que dejar de ir a estos sitios, si no, no funciona. Igual que el manejar el dinero, hay una serie de renuncias que al principio hay que hacer, porque si yo no renuncio, no puedo pasar al siguiente paso. Porque luego hay una renuncia todavía incluso más importante que uno tiene que hacer, que es renunciar a tu personaje. Porque claro, si yo solo me quedo aquí, lo único que he hecho ha sido pues, dejar de consumir. Y eso a la larga pues, no sirve. Por eso tenemos que pasar al siguiente, que es el autoconocimiento. Está fundamental. Einstein dice que locura es hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. En las adicciones la historia se repite una y otra vez, una y otra vez. Por eso es importante que el foco siempre tiene que estar hacia adentro, no hacia afuera. Y vestirte todos los días con el mono de la humildad. Y a partir de ahí hay que adquirir conciencia de enfermedad, porque lo que no aprendes de una manera consciente te lo va a enseñar la enfermedad a través del sufrimiento. La diferencia entre vivir días y consumir días está en el nivel de conciencia en el que tú te encuentres. Luego, por otro lado, tienes que iluminar tu oscuridad, ver dónde están tus defectos de carácter y tirarte al barro. No vale quedarse en la superficie. Si soy un mentiroso, soy un mentiroso. Si soy un manipulador, soy un manipulador. Tengo que identificarlo para poder cambiarlo. Al final, el desarrollo personal, se puede decir, la capacidad en la que uno puede crecer es directamente proporcional a la cantidad de verdad que estás dispuesto a asumir sin escapar. Por eso es muy importante que puedas asumir tu realidad, si no al final vivirás en la negación del ser. Seguimos. El perdón. Bueno, ya me he rendido, ya he renunciado, ya he empezado mi proceso de autoconocimiento. ¿Qué pasa? Pues que noto que siento muchísima culpa por todo el daño que yo he hecho. Pues el siguiente paso es que tengo que perdonarme. No soy culpable de lo que me pasó, pero sí responsable a partir de ahora, que soy consciente de lo que me pasa, de no hacerlo más y de enmendar el daño que yo hice. Por eso es muy importante que te puedas perdonar y si tienes que hacer alguna enmienda, pues la hacemos, tampoco pasa nada. Al final, perdonar, se podría decir, es liberar incluso a la otra persona la obligación moral del daño que me hizo. Me dicen, Javi, entonces, ¿qué pasa? ¿Que tengo que estar perdonando a todo el mundo? Pues si una vez que me he perdonado yo, podré perdonar a los demás. Porque si yo no perdono a los demás, ¿qué pasa? Que voy acumulando mucho resentimiento. Y si acumulo mucho resentimiento es como estar tomándome chupitos de cianuro yo esperando que se muera el otro. Y eso no funciona. Importante esto. Y ya por último, la siguiente enseñanza, propósito de vida. Ya una vez que me he perdonado, ¿qué pasa? Pues que sientes una especie de vacío muy grande, ¿no? Hay 3 momentos muy importantes para mí en la recuperación de las adicciones. El primero es cuando aceptas que tienes un problema, porque ¿qué pasa cuando tú aceptas que tienes un problema y ya empiezas a recuperarte? Que se te acabó el consumo bonito, ya no va a haber ningún tipo de disfrute de ese consumo. El segundo es cuando te rindes, porque por fin te entregas de una manera incondicional al proceso de recuperación. Y el tercero es cuando ya por fin tienes un propósito de vida, un porqué y un para qué. Viktor Frankl decía en El hombre en busca de sentido que las personas que se encontraban en el campo de concentración nazi y tenían familiares fuera o personas por las que luchar fuera, sobrevivían. Y los que no, morían. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando tienes un porqué y un para qué, encontrarás el cómo. En las adicciones, cuando uno empieza a recuperarse de verdad, una parte de ti se va a ir muriendo. Entonces vas a tener que transitar por un vacío existencial muy, muy grande. Entonces necesitas encontrar ese propósito de vida. ¿Sabéis lo que pasa cuando empiezas a vivir en propósito? Que ya no hay tiempo ni hay lugar para la enfermedad. Ya no hay tiempo ni hay lugar para la pereza. Ya no hay tiempo ni hay lugar para el resentimiento. Ya no hay tiempo ni hay lugar para la envidia.
porque no hay peor enfermedad que vivir una vida que no quieras vivir. Y por eso para mí el éxito en la vida de verdad es vivir enamorado y apasionado de la vida que tienes. Y para eso lo mejor es desarrollar ese propósito de vida. Venga, vamos a seguir. Desde aquí el mando sí que parece que vaya. La fase de recuperación, dale otra, porfa. Vamos a la fase de la recuperación. Otra más. Venga, la fase de la recuperación son 3. La primera sería la desintoxicación. Bueno, en esta primera etapa es una etapa un poquito más cortita, donde simplemente tenemos que trabajar con la persona para que se recupere, sobre todo físicamente, se estabilice, adquiera cierta claridad, duerma bien, coma bien y por lo menos pueda empezar con la siguiente etapa, que es la deshabituación. Pásale, perdona. La deshabituación para aquí donde realmente ya empieza el proceso de verdad, porque aquí es donde empezamos a construir hábitos de recuperación. Es decir, empiezo a levantarme una hora y a acostarme una hora, a recuperar la higiene del sueño, a comer bien y sobre todo iniciarse, para mí que es muy importante, en la terapia tanto grupal como individual. Es donde te empiezas a sentar con el grupo, te sientas y empiezas a recuperarte. Aunque no entienden ni lo que estén diciendo, pero ese es tu sitio y ya te inicias, empiezas a adquirir sobre todo conciencia de enfermedad. Para estas 2 etapas, pues hay personas que a lo mejor necesitan igual pasar por un ingreso hospitalario, por comunidad terapéutica, porque a veces con los estímulos de fuera puede complicarse muchísimo y por eso a veces los centros tienen esta labor muy importante. Y ya pasamos a la etapa más larga, que sería la rehabilitación. A mí me gusta más llamarla la transformación personal. Y yo os he traído un iceberg que aquí explico más o menos todo el trabajo terapéutico que hay que hacer para recuperarse una adicción. Como podéis ver, el consumo es la punta del iceberg. ¿Cuál sería el motor que empuja ese consumo? La compulsión y la obsesión. ¿Y realmente qué es lo que hay debajo de una persona que sufre adicciones? ¿Qué es lo que hay que trabajar? Primero, la gestión emocional. Yo era un analfabeto emocional. A mí me preguntabas cómo estabas, bien, mal. No sabía decir otra cosa. Tenemos que empezar a conocer nuestro mundo emocional. Y hay 3 emociones que son muy importantes, que es el miedo, la culpa y la ira, las cuales tenemos que identificar y aprender a gestionarlas. Segundo, baja tolerancia a la frustración, BTF. Los adictos y las adictas pues no sabemos sufrir. Entonces tenemos que empezar a aceptar la vida tal y como es. Siguiente sería la gestión del estrés. Por eso el tema del estrés es muy complejo, porque yo por eso siempre pido a la gente que empieza los procesos que se quiten los estímulos de los trabajos duros, porque el estrés al final es un disparador del consumo. Por eso, hasta que uno no tenga cierto bagaje, lo ideal sería pues, quitarse un poco de situaciones que le puedan generar estrés. Uno tiene que tener una vida un poquito más tranquila. Seguimos. Un segundín. Para mí, importantísimo, baja autoestima y la autoaceptación. Como os he dicho antes, cualquier persona que empieza un proceso de recuperación de una adicción llega totalmente con la autoestima totalmente destrozada, no se quiere nada. Ha hecho tanto daño que arrastra muchísima culpa. Por eso el primer trabajo que tiene que hacer una persona que tiene adicciones es trabajar en su amor propio y empezar a quererse. Luego, claro, fundamental, creencias y pensamientos limitantes. Está muy importante, porque con la misma manera de pensar con la que yo me he destrozado la vida, con esa misma manera de pensar no me puedo recuperar. Por eso, en la primera etapa de recuperación tengo que hacer caso. Tengo que dejar que otros decidan por mí. Si incluso mis mejores decisiones me han llevado al desastre, pues tendrán que ser otros los que lleven el volante de mi vida y permitir que otros puedan tomar decisiones mucho mejor que yo, porque yo ya sé lo que me pasa, mientras yo hago ese proceso de transformar esas creencias que me limitan en creencias que realmente me potencian. Seguimos pérdida de identidad y de valores, pues esto hace referencia sobre todo a ese personaje que construyes, ese personaje que te adaptas a las situaciones para, evidentemente, para mantener consumo, cierto estatus. Uno no puede seguir recuperándose, seguir mintiendo, manipulando, eso ya no puede estar en tu vida. Ya bajamos, traumas, hay que sanar traumas y heridas del pasado, si ha habido abusos en la infancia, todo eso hay que trabajarlo con los psicólogos. Y ya luego los defectos de carácter, lo que os he explicado de iluminar tu oscuridad y ver cuáles son tus defectos. Hay 3 defectos de carácter que son los que destruyen a un adicto: la mentira, la soberbia y la terquedad. Medicación para estos 3: honestidad, humildad y buena voluntad. Hay que apuntarse estas 3 que son fundamentales. Con esto llegaremos bien lejos. Y ya por último, vacío e insatisfacción. Bueno, mucha gente me dice, Javi, me lo he trabajado todo, me veo bien, pero siento mucha insatisfacción, mucho vacío. Pues claro, porque hay que desarrollar
una especie de espiritualidad, uno ya tiene que ponerse con la meditación, tiene que conectar con la respiración, pues bueno, ya trabajar esa parte y entender que hay que saber transitar esos vacíos. La insatisfacción va a estar ahí y eso uno es una travesía del desierto que todos tenemos que pasar. Para eso hay que agarrarse, pues eso, a la meditación, yoga, mindfulness y meterse por ese terreno. Y ya por último, la última etapa sería, lo voy a pasar por aquí, la reinserción. Una vez que ya he hecho este trabajo, ya me he transformado, he hecho un buen trabajo conmigo, con esa nueva persona que yo soy, hacia dónde voy con mi vida. Entonces yo ahí ya puedo plantearme pues, qué trabajo, qué sitio, dónde quiero vivir, dónde quiero estar. Claro, por eso es importante que en la primera etapa de la recuperación no tomar grandes decisiones. Pues si tomo muchas decisiones, al final van condicionadas un poco por las limitaciones que yo tenía. Esperar a tener un poco más de recorrido en la recuperación. Venga, vamos a seguir. Aquí os he traído el síndrome, perdón, un segundín, el síndrome de abstinencia. Traigo esto porque al final cualquier adicto o adicta que empieza un proceso terapéutico lo que va a sufrir o lo que va a pasar es ese síndrome de abstinencia, que es ese malestar tanto físico como psicológico que se empieza a vivir cuando uno retira esa sustancia o esa conducta adictiva. Cuando hablamos de físico, pues sudoración, malestar, temblores, sobre todo en el alcoholismo, y el psicológico es el más importante porque, bueno, ya es como que tienes una dejadez, desidia, pereza para hacer todo. Por eso hay que saber identificar lo que es el craving, porque el craving son esas ganas de consumir, esas ganas irrefrenables por consumir. Está el craving directo, que es el que tú tienes ese deseo, y el craving indirecto, que por eso es importante que coger conciencia de enfermedad para identificarlo. Cuando uno tiene cravings, cuando tienes una adicción, sobre todo lo que tienes que hacer es normalizar. Oye, pues si soy adicto, pues es normal que esto me pueda pasar. Y a partir de ahí pues hay un montón de herramientas para poder gestionar ese momento y luego sobre todo trabajar en cómo superar esos pequeños momentos de dificultad. Por eso yo os he traído una serie de herramientas. Para mí la más importante es el grupo. Y de esto quiero pararme a hablar porque para mí es fundamental el grupo como herramienta de recuperación. Yo cuando llegué al grupo, que yo no me quería absolutamente nada, me dijeron, Javi, te vamos a querer hasta que te quieras tú. Y dije, hombre, esta gente que no me conoce de nada y me van a querer. ¿Qué pasa con eso? Que de alguna manera sientes que tienes amor de gente como una familia. Luego, por otro lado, empiezas a desarrollar un sentimiento de pertenencia, porque al final ya parece que perteneces a algo. Y para mí la más importante es la identificación. Por eso la herramienta de grupo es fundamental para adquirir conciencia de enfermedad y conocer incluso tu propia historia. Porque cuando te sientas con personas que están atravesando lo mismo que tú, dices, oye, pues yo tampoco soy un bicho tan raro, si yo veo que más gente pasa. Entonces, la identificación puedes entender mucho mejor tu historia que incluso si no estuvieras en ningún grupo. Por eso es importante sentarse y poder identificarte con las personas. Luego, tener referentes. Tienes personas con las que ves que van superando situaciones de dificultad. Y, oye, si ellos pueden, yo también puedo, ¿no? Yo cuando llegué a un grupo, yo me senté y yo veía, 5 años limpio, 20 años limpio, 8 años limpio. Yo no había visto gente en mis procesos que realmente se estuvieran recuperando. Yo cogí esa atracción de decir, oye, pues si ellos pueden, yo también. Y yo les preguntaba a ellos, oye, ¿cómo lo has hecho? Todos me decían lo mismo, sigue viniendo, sé buena persona, sigue viniendo, sé buena persona. Pues yo les hice caso. Seguía viniendo, seguía trabajando en mí y así he llegado hasta 10 años limpio. Y me he dado cuenta que esto es tan sencillo como dejarte llevar por el grupo. Cuando ya tienes más recorrido en el grupo, entonces empiezas a tomar mejores decisiones, tienes más sabiduría, te empiezas a consolidar, empiezas a quererte muchísimo más. Y ya por último, cuando ya tienes más cierto tiempo en el grupo, te acabas dando cuenta que te acabas convirtiendo en un referente. Y hay que seguir viniendo, porque el grupo es muy importante no dejárselo, como muchas veces veo que mucha gente se lo deja. Tenemos que seguir viniendo al grupo, aunque sea una vez a la semana, y ayudar a los recién llegados a que entiendan nuestro mensaje, porque cuando no das lo que tienes, corres el riesgo de perderlo. Eso es importantísimo. Por eso, cuando llegue un recién llegado, plantarte, poder contarle tu historia para que se pueda motivar. Y de paso, esa persona que acaba de llegar también te enseña a ti donde tú no quieres volver. Porque recuerda que el adicto que se olvida de su pasado está condenado a repetirlo. Por eso es importante seguir asistiendo a los grupos, fundamental. Y os he traído aquí una serie de herramientas que ahora voy a poner. La primera, 5 os he traído, sencillitas, básicas de la recuperación, solo por hoy. Fundamental esta herramienta, solo por hoy, pase lo que pase, yo no voy a consumir. Esta herramienta lo bueno que tiene, tiene 2 cosas, una buena y otra no tan buena. La buena es que solo por hoy, pase lo que pase, yo no voy a consumir, si tengo un mal día ya es una victoria. La mala es que lo que hice ayer ya no me vale para hoy y que todos los días tengo que renovar mi compromiso con la recuperación. Yo empiezo todos los días perdiendo el partido 0-3, con lo que yo tengo que meterle 3 goles a la enfermedad. Tengo que desarrollar hábitos terapéuticos, esos rituales y de alguna manera
todos los días tengo que hacer cosas por salvarme la vida. Y eso tengo que interiorizarlo en mi vida e integrarlo para poder hacerlo todos los días. Muy buena esta herramienta. Seguimos. Gratitud. Buenísima. Adicto, agradecido, nunca recaído. Hay que transformar la gratitud en un sentimiento y una actitud de vida. Gracias por un día más, gracias por estar vivo, gracias por todo lo que tengo. Al final hay que ver las cosas que nos vienen a la vida como regalos y no que nos pertenecen por derecho. Las personas agradecidas son las personas más felices, pero ¿sabéis por qué? No porque no tengan problemas, sino porque ponen foco en lo que realmente sí que tienen. Por eso, cuando la gratitud entra por la puerta, la adicción se va por la ventana. ¿Seguimos? Llamada, fundamental. Esta herramienta te puede salvar la vida en un momento de dificultad. Por eso, los que estáis en grupo tenéis que llamaros entre vosotros y compartir entre los compañeros. ¿Por qué? Porque en un momento determinado de vuestra semana podéis tener un mal día y una llamada os puede salvar. ¿Qué pasa? Que si no llamamos cuando estoy mal, no voy a llamar cuando esté bien. Al revés, perdona, si no llamo cuando estoy bien, no voy a llamar cuando estoy mal. Es importante que llaméis a los compañeros, que estáis, preguntéis lo que os pasa y cuando tengáis momentos de dificultad, podréis llamar. Si no generáis ese vínculo, va a ser muy difícil que llaméis cuando os encontréis mal, en los momentos de dificultad. Y ya pasamos, para mí otra que es muy importante, que es la foto negra. Esta herramienta para mí es fundamental, porque claro, la adicción siempre te quiere vender lo bonito, esos primeros 20 minutos iniciales, eso bueno. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes ganas de tomar, tú tienes que recordar lo malo de la adicción. ¿Y cómo lo recuerdas? Dándole para adelante. En vez de quedarte con lo bonito que te da la adicción, tienes que darle para adelante. ¿Y a dónde tienes que ir? Al desastre que de verdad vas a hacer cuando consumas. Y sobre todo tienes que recordar esos últimos consumos, esas fotos negras, cómo yo me sentía después de haber consumido. Y luego estaría también lo que es la foto blanca. La foto blanca es tomar conciencia de todo lo que yo he construido, porque eso me va a empoderar para superar ese momento de dificultad. Y ya por último tendríamos la oración y la meditación. Para aquellas personas que tengan más recorrido con la recuperación, también funciona muy bien el hecho de orar y de meditar. Y aquí pasaríamos a las reservas. ¿Qué pasa con las reservas? Las reservas son como puertas abiertas o partes que tú todavía no las has hecho conscientes, pero que son situaciones que se pueden dar que te pueden llevar a consumir. Por eso es importante que identificamos dónde están nuestras reservas, porque como yo no las identifique, me puedo meter en un problema, como por ejemplo, pues el día de mañana beberé sin alcohol, o podré tomarme una cervecita, o puedo ir a ese trabajo que sé que me va a hacer daño, o a ese sitio que no es un lugar bueno para mí, o me meto en una relación que sé que es tóxica y me puede hacer daño, o si fallece alguien, fallece mi perro, fallece mi padre, fallece mi pareja, no hay ninguna justificación para consumir. Entonces esas reservas al final son puertas abiertas inconscientes que puedan pasar o escenarios que se puedan dar donde yo sí consumiría. Eso hay que identificarlo, hacerlo consciente y trabajarlo. Porque ¿qué pasa si yo eso no lo hago consciente? Que llega la recaída. Esta palabra, si tú le preguntas a un adicto, ¿cuál es la palabra que más temes? Te va a decir, recaer de mi adicción. Porque es como volverte a morir, básicamente. Es como otra vez destruirte. Al final esto es una enfermedad del alma y cada vez que recaes hay como una especie de muerte espiritual. Por eso el tema de las recaídas, que a veces hay un poco como de controversia, las recaídas no forman parte del proceso de la recuperación, forman parte de la vida. Claro que sí, te caes, te levantas. Yo me he caído durante 18 años, pero en el fondo, al final una recaída es un tratamiento mal hecho, porque yo no hacía lo que realmente tenía que hacer. Cuidado con esto. Por eso cuando una persona recae, tiene que entender que uno tiene que empezar un proceso terapéutico de nuevo. No forman parte del proceso, porque mucha gente dice, no, Javi, pero sí forman parte. Entonces, ¿cuántas veces tienes que recaer? ¿5, 10, 15? Recuerda que hay mucha gente que se muere por la adicción. Mucha gente no vuelve. No, uno no puede tener ese chance de pensar, bueno, si recaigo luego puedo volver. No, porque muchos están en ese bucle que nunca terminan y ahí están consumiendo y están en esa puerta de giratoria. Pero es importante entender que las recaídas no forman parte del proceso de la recuperación, ¿vale? ¿Cuáles serían los factores de una recaída? Las 3 P's, la pereza, la prepotencia y la prisa. La pereza, empiezo a abandonar los hábitos que había construido. Me levanto tarde, ya como mal, ya me da pereza ir a los grupos, me da pereza llamar a los compañeros. La P de la prepotencia,
¿Qué me van a contar estos que ya no sepa? Ya digo, entro en ese punto de arrogancia donde ya no quiero escuchar a nadie y ya luego llegan las prisas. Prisas por empezar a querer llevar dinero, empezar a trabajos que me van bien, relaciones que igual son tóxicas para mí, con lo que ya empiezo a tener secretos, esos pequeños secretos, esas pequeñas mentiras, manipulaciones, empiezo a generar conflicto en mi familia. Todo esto no lo comparto en el grupo y ¿qué pasa? Que una mañana estoy en mi casa, me levanto, voy a trabajar, cojo el coche, voy con el coche, y en vez de ir al trabajo se me gira el volante a la puerta del camello y acabo consumiendo drogas. Y mientras estoy consumiendo dices, ¿y cómo puede ser que yo haya llegado hasta aquí? Porque han pasado una serie de cosas que tú no has sido consciente y te has acabado otra vez destrozando la vida. Por eso es importante identificar en cada momento qué es lo que me pasa y aprender a pedir ayuda. Hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cómo superar una recaída? Pues lo primero hay que parar de consumir, porque si no paramos de consumir no podemos hacer nada. ¿Vale? El siguiente paso es perdonarse, porque una vez que te perdones, puedes... ¿Qué es lo que pasa con los adictos? Que cuando ya consumimos acumulamos mucha culpa y eso es el motor para seguir consumiendo. Pues entonces te tienes que perdonar. Y una vez que te perdones, cuando tienes que llamar a alguien y decir lo que te ha pasado. Porque como no lo compartas, seguirás llevándolo en secreto. Y una vez que has llamado, siguiente paso, volver a tu grupo de referencia y decir, he recaído, pero estoy aquí. ¿Vale? ¿Pero qué pasa? Mucha gente son referentes y llevan tiempo y les cuesta muchísimo volver por la vergüenza y la culpa de sentir que han fracasado. El grupo es el quirófano de la enfermedad, es el sitio donde nos recuperamos. Ahí somos todos iguales, es importante que si hay recaída hay que volver cuanto antes, porque es ahí donde va a empezar de verdad nuestra recuperación. A partir de ahí tendré que renovar mi compromiso con la recuperación. Si estaba haciendo 2, tendré que hacer 3 o 4. Y luego la pregunta que yo me tengo que hacer, ¿qué va a ser diferente esta vez? Porque si hago lo mismo, me acabará pasando lo mismo. Por eso es importante trabajar mucho lo que me ha pasado. Venga, pues vamos a seguir ahora con las familias. Bueno, para las familias también he traído, sobre todo, cómo es el proceso de negación hasta el afrontamiento y pedir ayuda. Bueno, muy sencillo. Primera etapa, negación del problema. ¿Qué es lo que suele pasar con los familiares, sobre todo con las madres? Tampoco es para tanto. Todo el mundo lo hace. Es que el pobre está estresado. Entonces, se tiende mucho a minimizar lo que está pasando. La siguiente etapa sería la toma de conciencia, donde ya, una vez que ha habido cierta conciencia del problema, ¿qué pasa? Sí, yo soy consciente, pero tienden a ocultarlo. Lo encerramos en casa porque producto del estigma que hay, que no se entere el vecino de lo que le pasa a nuestro hijo, que no se puede enterar nadie. Entonces, como decía mi mentor, a mayor secreto, mayor enfermedad. Siguiente fase, fase de crisis. Claro, en ese silencio, en ese escondite, pues no se puede recuperar. Pues empiezan a haber recaídas, intervenciones fallidas, se van dando cuenta que esto no funciona. Y la siguiente etapa, que es la crónica, donde ya muchos integrantes de la familia, los hermanos, ya se cansan, ya no pueden más. Y son cuando ya me llaman, Javi, es que en mi familia pasa esto con mi hermano, con mi pareja, y mis padres ya no saben qué hacer, porque siempre hay una persona, una madre, hay alguien que desarrolla unos niveles de coadicción muy altos que no permiten que la persona se haga responsable con su recuperación. Y ya cuando ya por fin, generalmente cuando ya está todo destrozado, llega ese afrontamiento donde ya por fin se pide esa ayuda profesional y donde se acude a lo mejor una asociación, un intervencionista o un centro. Entonces, ¿qué tipos de coadicción tenemos? Bueno, lo primero, al final la coadicción es importante que entendamos, es un tipo de dependencia que se da entre los seres queridos de la persona adicta y el propio adicto. Y tienen 3 características importantes. La primera, que inconscientemente se autoproclaman salvadores de la persona adicta. La segunda, que claro, al final constantemente están controlando lo que hace la persona que tiene la adicción. ¿Y qué conlleva todo esto? Claro, que al final dejas de vivir tu vida para vivir constantemente la vida de la persona que sufre la adicción, descuidando tus necesidades más básicas. Es decir, te haces adicto de la persona que tiene la adicción, básicamente. Entonces, hay 4 tipos de codependencia que se van desarrollando. Codependiente directo. Yo tengo muchas madres y padres que le dan dinero a sus hijos para que se vayan a consumir, incluso que le llegan hasta a comprar la propia droga. Y bueno, y aunque no sean que sea para un consumo directo, saben que en el fondo que es para consumir. El codependiente indirecto, este es el caso en el que yo no quiero que mi hijo consuma, pero no le permito que se haga responsable. Entonces le pago las deudas y le solucione todos los problemas que va generando con sus recaídas. Luego está el tolerante. Este rol generalmente lo suelen tener más los padres. Hijo mío, esto hay que echarle huevos, esto tienes que tener fuerza de voluntad. Y es un rol que generalmente suele ser como un poquito más pasivo.
Y ya al último, el controlador y el perseguidor, que lo suelen tener más las parejas, que a mí a veces me llegan con unas hipótesis de situaciones que me cuentan cuando me llaman por teléfono, me cuentan unos trailers de situaciones que se dan, claro, producto de ese control excesivo que se va dando. Bueno, yo os he traído también una herramienta que sería la intervención, porque ya en el caso, cuando ya una persona o una familia ya están cansados de sufrir, que viven el mismo proceso que tiene el adicto, pues ya por fin piden ayuda. Fase de la intervención familiar. ¿En qué consistiría una intervención familiar? Pues es una reunión muy planificada con todas las personas que están vinculadas a la persona que sufre la adicción, desarrollando así lo que es una reunión muy potente, donde el objetivo es que la persona que sufre la adicción se ponga en recuperación. Se trabaja desde el amor, donde no se culpa, no se juzga y no se avergüenza en ningún momento a la persona adicta. ¿Cuáles serían esas fases? La primera, pedir ayuda. Una vez que ya por fin se ha roto esa barrera del silencio y del secreto, ya se levanta la mano, primer paso es pedir ayuda a un profesional. Segundo sería recogida de datos. ¿Qué tipo de datos? Sobre todo los roles que hay con la familia y el tipo de adicción que pueda haber. Cuando hablo de tipo de adicción, sustancia y la frecuencia de consumo. Tercero sería la planificación familiar, y esta es importante porque yo aquí es donde me reúno con los familiares y vamos a ver qué tipo de recursos vamos a tener para llevar a la persona que tiene la adicción, y sobre todo se va a trabajar con los límites que se le van a poner en el caso de que no acceda a recuperarse. Cuarto, desarrollar una estrategia de intervención, y esta es la más compleja porque yo aquí, generalmente cuando me llaman los familiares, tengo que llamarlos uno a uno y psicoeducarles para ese momento de la reunión. Le voy a dar 3 preguntas. La primera es: ¿cómo te sientes tú de ver a la persona querida consumir? Y ahí tienen que exponer todas sus emociones. La segunda sería: ¿qué esperanza tienes que pase a partir de ahora? Y la tercera es: ¿qué evidencias tienes de consumo? Porque claro, con esas 3 preguntas le vamos a poder desmontar a la personadita toda su autoengaño. Y ahora vamos a pasar a la segunda etapa de la planificación. Se crea una reunión previa primero con los familiares. Ejecución de la reunión, que por cierto, la reunión puede durar 6, 8, 10 horas. Y ya puede ser que pasen 2 cosas. Una, que es que se recupere, y cuando se recupera todos nos levantamos, lo acompañamos al centro y lo dejamos ahí, y ya luego el intervencionista le hace el seguimiento. Y me vais a decir, pregunta muy importante: Javi, ¿y qué pasa si la persona que tiene una adicción, después de haberlo hecho todo, desde el amor, haber hecho lo impensable por ellos, no quiere recuperarse? Pues aquí tenemos para mí algo que es fundamental, que es el amor duro o amor responsable. ¿Qué es el amor duro? Amor duro significa que a partir de ahora voy a tener que tomar decisiones que van en contra de lo que yo siento por la persona que yo quiero. Como por ejemplo, ya no voy a permitir más que me manipules, que me mientas. Ya no te voy a seguir pagando las deudas. No te voy a dejar aquí cómodo en casa. En casos más extremos te echo de casa. Incluso en casos más extremos tengo que llamar a la policía. Porque claro, si una persona que tiene la adicción está cómodo, tiene comida, techo, incluso muchas veces tiene hasta dinero, y no le dejamos nada, no se va a recuperar. ¿Cuándo se recupera una persona adicta? Cuando el precio de su consumo es mucho mayor que la satisfacción que siente por ese. Por eso la mejor terapia que puede tener un adicto cuando está en activo es que asuma las consecuencias naturales de la enfermedad. Claro, y esto va a presentar todo un desafío para los familiares, porque van a decir: ¿estará haciendo lo correcto? ¿Y si le pasa algo? Por eso es muy importante que para esta etapa pidáis ayuda profesional, porque el amor duro se puede practicar no en todos los casos. Habrá casos o situaciones que habrá que ser más complejos, pero por eso es importante que se pida ayuda profesional, porque es un proceso muy complejo y esto es lo más difícil de las adicciones. Yo en mis redes sociales la pregunta que más me encuentro es: Javi, ¿cómo puedo hacer que alguien se recupere cuando no quiere recuperarse? Pues la mejor ayuda es no ayudarle. Tendrás que a lo mejor hacerle contacto cero, porque ¿qué es lo que le empuja a una persona a recuperarse? Los niveles de saturación de sufrimiento, verse que está mal, tener ese despertar. Entonces, claro, tener que dejar caer a una persona es complicado, pero es el mayor acto de amor que se puede hacer con una persona que esté sufriendo adicción. Y bueno, yo quiero terminar con 3 mensajes para mí importantes. Primero, para los adictos que están pasándolo mal o estén sufriendo, recordaros que llega un momento en la vida que hay que aterrizar y buscar esos poquitos momentos de lucidez, que igual no van a ser muchos, para que puedas pedir ayuda. Por muy mal que esté todo,
siempre puede haber una salida, siempre puede haber un espacio, una lucecita donde te puedas recuperar. El drama de tu vida no define la persona que tú eres. Te mereces una vida extraordinaria. A mí lo que me pasa con las personas que empiezan el proceso de recuperación es que me dicen, Javi, es que no me siento merecedor de mi recuperación. He hecho tanto daño que no me merezco recuperarme. Sí que te lo mereces. No hay derecho a vivir en esclavitud. Por favor, sálvate la vida. 2, para los adictos que ya estáis en recuperación. Sobre todo los que estéis empezando un proceso de recuperación y lleváis poquito tiempo, es importante que construáis una burbuja de protección. ¿Cómo? Que os asentéis bien en esas renuncias, construáis una buena planificación desde que os levantáis hasta que os acostéis, que llaméis mucho, que os impliquéis, que os apasionéis por el proceso. A mí me salvó la vida a apasionarme y ese punto de fe, yo sabía que iba a tener una vida mejor. Entonces, aunque no entendáis lo que estáis haciendo, hacerlo, porque lo entenderéis más adelante. Y a los que ya llevéis más tiempo en recuperación, importante, no se puede dejar una adicción y seguir viviendo como un adicto. Por eso es importante que respetar las reglas de la recuperación. Si yo sé que esto no lo puedo hacer porque va mal para mi recuperación, aunque me vea bien, no lo voy a hacer. Todos los días se tendría que poder publicar en un periódico como un ejemplo de vida. Nelson Mandela dice que no podrás vivir con auténtica pasión si te conformas con llevar una vida menor de lo que podías haber llevado. Por eso, por favor, no seáis tacaños con la recuperación y convertiros en referentes. Si puedes ser un 9 con tu familia, con tu pareja, con tu trabajo, no te conformes con ser un 7 o un 6. Ves a por ese 9. Y ya por último, agradecidísimo de estar aquí hoy con todos vosotros. Para mí es un momento mágico, muy feliz, muy contento. Tener una adicción es un calvario por lo que nadie querría vivir, porque nadie en el fondo quiso ser adicto. Pero sí que es verdad que hay una cosa buena que tiene la adicción, y es que si tú haces un buen proceso y te recuperas, es la única enfermedad que te quedas mucho mejor de lo que estabas. Una persona más responsable, más bondadosa, más compasiva y mucho más humanizada. ¿Por qué? Porque eso tiene un componente que es la superación. No es tanto lo que consigues, sino lo que te transformas mientras te estás recuperando. Por eso yo quiero mandaros un gran mensaje que a mí me ayudó mucho en su día, para todas esas personas que están sufriendo, que dice que algún día contarás la historia de cómo saliste adelante y será la guía de superación para otra persona. Muchísimas gracias, un placer de verdad estar aquí con todos vosotros. Un placer, de verdad. Espero que os haya servido, ¿eh?